Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro de los miércoles de San Antón, en la madrileña calle de Hortaleza, de la mano de Mensajeros de la Paz y del Padre Ángel. Hoy recibimos al Padre Valentín Bravo, que por cierto es el primer conferenciante que va a repetir, por algo será. Y hoy vamos a hablar de algo muy serio, ya no solamente porque es dramático en sí, sino porque además nos repercute. Hoy han dado el dato en España que el IPC ha subido un 9, y pico como consecuencia, si no de todo, fundamentalmente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy vamos a hablar de Ucrania y nos vamos a referir, además de tocar los aspectos de la guerra, los escasos aspectos de la guerra que nos llegan, el drama fundamental por el que pasan los refugiados. Ucrania tiene una superficie muy parecida a la de España, 600.000 kilómetros cuadrados por 500 y pico mil de España, y una población también muy parecida, algo inferior, no llega a 42 millones, cuando en España estamos entre 44 y 45. La primera noticia que se tiene histórica de Ucrania es del año 882, con el Rus de Kiev, que era una federación de tribus eslavas. Fue en aquel entonces y hasta el siglo XI el país más importante de la Europa oriental. Tras la invasión mongola del siglo XIII, el país perdió aquella unidad y ha estado en manos de muchos durante muchísimo tiempo, entre otros del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Otomano o del Zarato de Moscú. Tras la revolución de 1917 bolchevique, tuvo Ucrania una tendencia nacionalista para perderla por completo en 1920, donde fue incorporada a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde ha permanecido bajo la influencia, educación y dictaduras soviéticas desde el año 20 hasta el año 91. Desde entonces es un país soberano, pero está sometida a un régimen de democratización todavía endeble. Tiene el PIB junto a Moldavia peor de Europa y tienen unos índices de corrupción realmente salvajes. Quiero dar dos pinceladas para tratar de entender cuáles son las causas que han motivado la invasión por parte del ejército soviético a Ucrania. Hay dos bloques que se mantienen tras la Segunda Guerra Mundial y muy especialmente durante la Guerra Fría. Me refiero a la OTAN, con el apoyo de los Estados Unidos, y por otra parte lo que se llama el Pacto de Varsovia, que hasta el año 91 aglutinó a todos los países de influencia soviética. Pero el año 91 fue decisivo. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética entendió que quedaba desprotegida sin la barrera que tenía de países limítrofes frente a la influencia de la OTAN. Muy especialmente cuando además se incorporan a la OTAN Letonia, Lituania, Estonia y Polonia. Entonces, para Putin la situación de Rusia quedaba realmente desprotegida. Máxime cuando, desde la perspectiva rusa, observaban cómo los Estados Unidos habían invadido por 2 veces países extranjeros, Afganistán e Irak. En esas condiciones se atreve Putin con la anexión de la península de Crimea y la zona del Donbass prorrusa. La verdad es que la reacción europea, la reacción mundial fue tibia, lo que ha dado alas a Putin para intentar lo que está haciendo. Ahora es diferente, primero por la escala, como siempre, terrorífica. Y además Putin se ha enfrentado, se ha visto frente a una repulsa enérgica y universal, y además con una brava resistencia
del ejército ucraniano, mientras los vulnerables sufren hambre, frío, desprotección y miedo. Y de eso vamos a hablar. El padre Valentín ha estado varias veces en la frontera con Ucrania para el rescate, la acogida de los refugiados. Tiene, por tanto, experiencia y sabe de todo esto. La primera pregunta que le hago es, para centrarnos, Valentín, quiero que nos hables de las diferencias que hay entre los refugiados y los emigrantes, porque muchas veces tildamos a unos con otros y creo que las motivaciones y las consecuencias de otros y unos son completamente radicales. Evidentemente son distintas. El emigrante, como su palabra indica, sale de su país por buscar una vida mejor. Pero normalmente no es la guerra la que le está forzando a salir. Más bien son las situaciones de vida, la pobreza en la que se encuentran. Como emigrantes llamamos a todos los que pasan, los que pueden pasar, porque muchos se quedan en el Mediterráneo. En cambio, refugiados llamamos a toda la gente de Irak, de Siria, que ahora están muchos en la frontera en Turquía, porque así Europa lo quiso en su momento, para no meterles en países europeos. Y está la situación de Ucrania, que es que Ucrania es europea. Y entonces la facilidad para llegar a las fronteras europeas era enorme. Y yo creo que uno que a veces critica a los gobiernos, porque son criticables como todos, pero han hecho dos cosas que son muy positivas, o una en particular, y es dar carta de ciudadanía a las personas con mucha facilidad, a los ucranianos que vienen. Nosotros que hemos podido situar a más de 80 personas en pueblos de Segovia y en el Espinar particularmente, pues en 10 días todos tienen el NIE, que NIE es pues como nuestro DNI, pueden ir y venir de un sitio para otro con toda seguridad. Y junto con el NIE tienen la seguridad social tan importante, y para los que son pequeños o jóvenes la posibilidad de incorporarse a los colegios. Tras la Primera Guerra Mundial hubo un diplomático noruego, Theodor Nansen, que era entonces el embajador de Noruega en el Reino Unido, que inventó una ficción jurídica, se llamó el pasaporte Nansen, que se otorgaba de forma casi inmediata a todos los refugiados. Entonces era, claro, una cantidad ingente, millones de personas. Y fue una carta de naturaleza porque les otorgó papeles, tenían un estatus jurídico, unos derechos y unas obligaciones, y aquel pasaporte salvó muchísimas vidas. Me imagino que el facilitar esos primeros papeles a los refugiados es una de las condiciones sine qua non para una vida, por lo menos, jurídicamente segura. Es evidente. Yo conozco muchos ucranianos que ya vivían aquí antes de la guerra, y hasta que lograron los papeles realizarse, pues tardaron 3, 5, 7 años. Me decían, esto es un milagro, que a lo mejor no saben reconocer los que vienen. Los que vienen con tantos problemas, con un shock tan fuerte, dejan, como hablábamos antes, dejan familia, dejan raíces. Eso es un dato que quiero que comentemos ahora. Dejan todo, entonces hay que ser pacientes. En las familias donde se incorporan o en las casas que nos han dejado mucha gente, hay que ir poco a poco para que se vayan situando, asimilando una realidad tan diferente, en algunos aspectos tan extraña a la suya, y bueno, eso requiere tiempo. Porque hay que tener en cuenta que en el momento de tomar la decisión de escapar de Ucrania, se tiene que adoptar primero algo que es decisivo y cruel, que es romper la familia.
el núcleo familiar donde esta gente se desenvuelve, han tenido que salir de allí dejando padres, dejando hermanos, dejando esposos, dejando hijos, y algo que es para mí también esto decisivo, ellos creen que es para 15 días, para 20 días, es decir, no tienen ninguna seguridad lo que les va a reparar el porvenir. ¿Serán 15 días o no podré volver jamás a mi patria? El otro día visitaba a muchas familias en distintos pueblos de Segovia para ver cómo estaban, para animarles, para saber que no estaban solos y para ayudar también o animar a las familias que les habían acogido. Esa pregunta salía. En algunas casas decían, bueno, esto va a ser cuestión de nada, de meses. Y el traductor que llevábamos, yo le decía, por favor, diles que no se sabe. Que ojalá y que las previsiones tristemente no son tan halagüeñas. Otros pues ya asimilaban una realidad más fuerte. Algunos me decían, es que estoy preocupadísimo por mi familia, por los que he dejado allí. Noticias que les llegaban que algún familiar, padre, hermano, en la guerra les habían hecho prisioneros, a otros les habían heridos. Eso, visto y vivido desde la distancia, te rompe el corazón. Luego, además, desde la ciudad de origen hasta la frontera, pasan por otra situación que es, claro, desde nuestro punto de vista, que vivimos en un país afortunadamente pacífico, en el que hay una sensación de seguridad en las calles atroz, es el peligro. Decíamos antes, los emigrantes eligen el momento de emigrar a otro sitio y, generalmente el camino, no dudo que sea duro, pero no es peligroso. Aquellos viajan por mejorar la vida, estos por salvar la vida. Claro, la diferencia es muy grande. Es verdad que las situaciones ambas son duras, muy duras, y uno se tiene que meter en la piel de ellos para ver lo que viven en cada momento. Aquí donde estamos en San Antón he escuchado a algún inmigrante narrar las peripecias hasta llegar a España. Se te encogen el corazón y la piel, los pelos de punta, ¿no? Pero en esta ocasión es que uno no entiende en la Europa del siglo XXI que pueda haber una guerra por la televisión dentro de Europa. Nos parece inconcebible. Esta Europa tan orgullosa, tan creída de sí mismo y, sin embargo, como tú decías al comienzo, no ha tenido la previsión, porque todo esto se veía venir, no ha tenido la previsión para poner pautas, formas para no llegar a esta situación. Hace un año y un poquillo, aquí en Madrid tuvimos una nevada histórica. Bueno, y la ciudad absolutamente paralizada, conmocionados todos los ciudadanos por una nevada. Los trastornos eran llegar tarde al trabajo o no poder ir o patinar el coche. Aquí hablamos de bombas que caen, de hombres muertos, de mujeres, ancianos y niños muertos. Sin duda. Y ahora que mientras la nevada, con todas las consecuencias negativas que tuvo algunas positivas. Ver a los padres y los hijos esquiando por la Gran Vía o por Alberto Aguilera o por estas avenidas que siempre están llenas de coches, pues en el fondo, bueno, supimos sacar de una situación difícil lo mejor de ella. Pero esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Oye, ¿cómo es? Después del viaje desde la ciudad de origen hasta la frontera, ¿cómo se organiza un campamento de acogida de refugiados? Porque claro, se me ocurren que todos son problemas, la organización, reparto de comidas, dónde poner los niños, los ancianos, cómo repartir en las tiendas, cómo repartir las duchas, cómo repartir los diferentes destinos. Has estado en varios. ¿Cómo se hace? Con dificultad. Pero aquí yo quiero nombrar al pueblo polaco. Creo que Polonia en este sentido está dando un ejemplo admirable. Uno ve la hilera de gente que entra, algunos
nada más entrar también se dan la vuelta porque se lo piensan. Es que hay que pensárselo mucho para venir y dejar todo. Es verdad que allí están en guerra, que tienen problemas, pero algunos se quedan no solo para defender su país, porque algunos son mujeres, niños, sino por el futuro tan incierto. Y muchos prefieren quedarse en Polonia porque la lengua se entienden. Tú decías antes que formaba parte de la Unión Soviética con Polonia, todos estudiaban el ruso, entonces se siguen entendiendo todos en el idioma ruso. Y otros, es que hay muchos ucranianos en Europa. En España dicen que hay unos 120.000. Muchos vienen, el avión que traíamos de Polonia a Barcelona, allí quedaron muchos, otros en Madrid, y se marcharon a familias que ya les estaban esperando. Esos tienen más suerte, porque aunque haya que hacer un hueco en la casa, que no suelen ser muy grandes, pero ya conoces ese musical antiguo, como tú y yo ya tenemos años, un nuevo sitio dispone para un amigo más. Pues este no es un amigo, suele ser un familiar y así. Y lo que me decías de qué se hace en la frontera, al principio fue un caos, un auténtico caos, porque en pocos días pasaron más de 1 millón de personas. Ahora dice que ha pasado a 4 millones. Ya estamos en 4 millones. Pero en esta etapa... El 10% de la población total de Ucrania. Exacto. En esta etapa ya se han estructurado un poco y sí que hay muchas mesas de acogida, depende de a dónde quieras ir, España, Alemania, Italia, y así se va gestionando los... ¿Qué es lo prioritario? Llegan un grupo familiar aproximadamente, mujeres, ancianos y niños. ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero es coger los datos. La afiliación. Identificación. Eso es lo primero. Y si son grupos familiares, pues que no se rompa ese grupo, esa familia, ¿no? Eso es lo fundamental. Después saber si tienen familiares en algunos países europeos para dirigirles. En eso también se da facilidades, los trenes son gratis y pueden ir a los sitios diferentes fácilmente. Y después un poco de alimentación y mucho de abrigo, porque estamos en invierno. Y aquí en la latitud es muy al norte y mucho más frío que España. Hay 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, y eso no se aguanta fácilmente. Un dato que voy a contar una pequeñísima anécdota, rapidísima. Un familiar muy cercano a mí tiene acogidos en casa a tres ucranianos. Hablaban antes de salir de Kiev telefónicamente y le preguntaba una de ellas a este familiar: ¿tengo que llevar toallas y ropa de cama? Claro, se te encoge el corazón en qué condiciones llegan, con la vida entera metida en una pequeña mochila. Fíjate, me has hecho pensar en una mujer de 65 años que parece que tiene 10 más por lo menos, que venía con unos sacos de estos de harina que había antes en España. En 2 sacos traía las 4 pertenencias que tenía. Una pobreza muy grande. Después es que salen tan deprisa que pueden meter en la maleta lo que pueden meter, pero poco más. Pero a mí me produce esperanza, en medio de la desesperanza, me produce esperanza lo que te decía de Polonia, la acogida de la gente de aquí. Es que ha habido una solidaridad tan grande. Una guerra de solidaridad. Tan ¿verdad? grande, exacto. Es que el teléfono echaba humo, el teléfono que tenemos en casa, y que Nati particularmente lo cogía más que yo porque le gusta más, entre otras cosas. Pero bueno, hacía un trabajo muy importante en ese sentido. No dejaban de llamarnos, les decíamos en el WhatsApp: nos dejéis los datos para colaborar. Hay muchísimas familias que están dispuestas a acoger a una madre y un hijo, o una madre y 2 hijos, una abuela. Es decir, eso es un gesto de esperanza. Y creo que también de esperanza lo que te decía de los gobiernos europeos, facilitando la legalización.
lo del pueblo polaco me parece importante y por ahí. Bueno, acogemos a una familia, a una hilacha de familia, y si tienen familiares en Polonia o en algún otro lugar de Europa, sí, allí se les envía. ¿Cuáles son los criterios de envío de los que no tienen ningún familiar ni conocido en ningún lugar de Europa? Fundamentalmente se respeta el deseo de la gente de Ucrania, se respeta. Si ellos quieren ir a este país o al otro, normalmente en España muchos quieren ir a las zonas cálidas, al Mediterráneo, a Valencia, a Alicante, a Málaga, porque han oído hablar. Esto es como los inmigrantes, hemos oído hablar que en Madrid se está muy bien y que en Madrid... nieva de vez en cuando, pero se está muy bien. Exacto, pues se respeta eso. Después, es que está claro que en Ucrania, como en España, hay gente más hábil, menos hábil, más capaz, menos capaz. Algunos se incorporan al grupo, donde sea y como sea, y para adelante. Y la guerra y las guerras hacen crecer lo peor de los hombres y lo mejor de los hombres y las mujeres, por supuesto. Y las mafias se mueven allí, en los puntos de acogida. Últimamente se dice que sí, yo creo que menos de lo que se dice. Está bien que se diga, porque sobre todo pensando en los niños, hay mucha gente que dice, yo quiero que me traigas un niño, y un niño de 7 años porque el mío también tiene 7 años. Bueno, es buena voluntad, pero eso no es posible, ya sabes. Sobre todo hay que tener cuidado con los pequeños, porque si les dejas solos, tristemente el ser humano, que es capaz de tanta cosa buena, también tiene la capacidad de todo lo peor de este mundo, y trafican con órganos y todo eso. Parece ser que se está trabajando muy bien en la seguridad para que eso no ocurra o sea lo menos posible. Otra dificultad añadida debe ser la extrema fatiga en la que llegan los refugiados. No es lo mismo tratar a gente que no habla posiblemente tu idioma o que chapurrea el inglés o el polaco en un extremo total de fatiga, con los peligros, con el cuidado de niños sin saber dónde van a dormir, qué van a comer, cómo abrigarse. Eso se lo digo yo a las familias acogedoras de España, que con esa buena voluntad de querer ayudarles, a veces quieren al instante todo, y eso no es posible. Yo siempre digo lo mismo. Primero, bueno, como he acogido a un niño bielorruso, pues sé que hace falta mucha paciencia en todo esto. Y primero, dejarles su tiempo, su espacio, facilitarles lo mínimo para que vivan dignamente. El tiempo para asimilar todo lo que tienen que vivir. Es que la mayoría de los que vienen, lo primero, tienen que ir al médico. Y no porque estén enfermos, sino porque lo que han vivido, en el fondo, les sale como nos ocurre a nosotros cuando vivimos experiencias fuertes, que nos sale con una gripe, con un constipado. O con COVID. Hay un índice en Ucrania de vacunación de un 30%. Aprovechando lo del COVID, aquí ya sabes que llegaron 126, 136 con los taxistas y les hicieron el test y dieron COVID. ¿Y dieron algunos? Algunos dieron COVID. Y fueron a un pueblo de Segovia, a Chañe. Nosotros, antes de que fueran, porque nos facilitó la casa, nos dijo 8 o 9 personas cogen en la casa, una casa para ellos. Antes le llamamos diciéndole, mira, van en estas condiciones, no hay problema, les acogemos. Increíble. Es que es emocionante, ¿no? Emocionante, increíble, ¿no? Después, claro, son familias que no eran familias entre sí, que se conocieron en el viaje, que se hicieron amigos, pero luego la convivencia del día a día a veces trae roces, ¿no? Y hace poco estuvimos en su casa para apaciguar pequeñas cosas. Otra cosa que a mí me impresiona profundamente es el complejo que tienen de culpabilidad. Han escapado,
acceden a un mundo en el que todo les viene entregado, comodidad, calor, comida, afecto, pero ellos son conscientes que se han liberado de la guerra y han dejado allí al padre, a la madre, al hermano. Es verdad. Yo siempre digo que el pueblo ucraniano, como el bielorruso, como el ruso, son pueblos sufridos, sufridores. Tú has contado brevemente la historia de Ucrania, que es transpostable a otras historias. Son demasiado sufridos. Han aguantado en la vida mucho. Y eso a veces les hace vivir situaciones extremas de manera diferente a nosotros. Pero las viven, lógicamente. Y dejar atrás, sobre todo esposo o hijos, es sangrante, es terrible, ¿no? Por eso decía lo de la paciencia para los que les acogemos, porque hay que ponerse solo en su piel un poquitín y entonces entiendes. Imaginemos a unos refugiados que conectan una radio ucraniana y que siguen las noticias que nosotros también vemos en los diferentes telediarios. Para nosotros han caído bombas aquí, allá, han llegado a un teatro, pero para ellos es pensar en sus padres, hermanos, hijos. Me decía una mujer, dice, es que solo quiere ver la televisión desde que está. Digo, entiéndelo, quiere ver la televisión internacional y quiere ver las noticias de su país y lo que está pasando, si es posible, en su pueblo o en su ciudad, porque conoce la realidad y tiene familia allí. Claro que sí, es tremendo. Hemos hablado que vienen quizá para 15 días, pero no pueden dejar de pensar que la guerra puede ser de años, que ojalá no lo sea, pero que es que puede ser. Claro, hay que hablarlo tanto hacia ellos como nosotros que acogemos. Hay 3 estadías, a corto, medio y largo plazo. Ya estamos hablando del corto plazo y ahora te voy a preguntar por los perfiles de las familias que han acogido, pero fundamentalmente comprensión y darles tiempo y espacio, ¿verdad? Sí, y yo confío, yo creo que todos, en que la guerra no dure mucho. No dure tanto como previsiblemente se está diciendo. A lo mejor, hasta por razones egoístas, es que las guerras son caras. A Rusia no le está resultando gratis la guerra, aparte de todas las imposiciones que les ha puesto Europa y Estados Unidos, que repercuten en nosotros, sin duda. Por eso estamos en la situación económica en la que estamos ahora. Dios quiera que dure poco. Dios quiera que dure poco. Parece que las negociaciones van por buen camino, por lo menos abren una espita a la esperanza, lo que hace una semana no había ninguna posibilidad. Por eso mismo te decía, porque las guerras son muy costosas. Hasta el gobierno ruso, que tenía previsiones desde el 2014, que se anexionó Crimea, hasta ahora, 8 años, han estado metiendo en la bolsa dinero para esta guerra. Ahora lo sabemos. Los que avanzan las noticias nos lo dicen siempre después. En fin. Entonces, yo espero que sí. No obstante, hay cantidad de ciudades ya masacradas. Ya masacradas. Masacradas. Sí. Eso requiere una ingente cantidad de dinero. Y algo que es terrible, que los hombres, mujeres y niños que han sido heridos emocionalmente por la guerra van a quedar con las cicatrices toda su vida. Es verdad, aunque yo confío. El ser humano tiene la capacidad de olvidar muchas cosas. Dicen, y yo estoy de acuerdo con los psicólogos, en otras cosas a lo mejor no tanto, que los primeros años de la vida de un pequeño es fundamental para su evolución después, su sana evolución posterior. Pero yo conozco gente que ha pasado experiencias durísimas y las han dejado en el olvido. Y si queremos avanzar y crear esperanza, tiene que ser así. Recuerdo una historia de dos judíos que habían estado en un campo de concentración alemán
Y después de muchos años se vuelven a juntar y dice, ¿te acuerdas de aquella historia? Le pregunta el uno al otro y dice, no, es una historia pasada. Pues yo todavía la recuerdo. Y dice, pues todavía te tienen prisionero. Yo espero que sepamos pasar página, que pongamos esperanza, pero que no vivamos del pasado, porque estaríamos siempre prisioneros. Sin embargo, el poeta belga Jacques Brel decía que no olvidamos nada, nos habituamos. O sea, ya sabéis que el padre Valentín está adscrito a Mensajeros de la Paz desde hace ya muchísimos años, forma parte para todo, para lo bueno de esta casa, y ha vivido en primerísima persona toda la crisis de Ucrania. ¿Cómo ha vivido Mensajeros de la Paz las acogidas, cómo se ha movilizado Mensajeros y cómo ha organizado el aluvión, la catarata de ofertas, de dar dinero, poner taxis, gente que ha dicho, tengo el hotel, vamos, sí, un hotel cerrado al público, lo abro con las habitaciones, familias de acogida? ¿Cómo ha sido eso? Pues como siempre, desbordados, sobre todo con el tema de los taxistas que llegan a la 1 de la mañana, 120 y tantas personas, que había que reagruparles, a ver dónde les podíamos colocar. Teníamos y tenemos en Segovia, en la provincia, más de 100 familias acogedoras, pero para un niño con su madre o una madre. Es decir, 100 hogares de acogida para por lo menos quizá 300 personas. Exacto. Pero es que han venido familias de 4, de 5, de 6, de 7, y para ellos no teníamos. En esa noche, que les tuvimos que mandar a un hotel, gracias a Mensajeros de la Paz, en esa noche estuvimos llamando a todos los teléfonos conocidos de Segovia y de la provincia para que nos abrieran casas, y nos han dejado casas. Y tenemos en el Espinar 2 casas, en la estación otra casa, en Los Ángeles San Rafael otra, en Marugán, en Elión, en Carbonero, en La Lastrilla, en Meganzones, en Chañe. Eso hay que hacerlo, aunque la gente que trabaja en este campo no quiere ponerse medallas, pero es verdad, la Asociación Cueva Valiente, con el apoyo de Mensajeros de la Paz, ha hecho un trabajo muy importante. No solamente has trabajado en la ubicación de familias y de gente ucraniana, sino que además has seguido en contacto. ¿Cómo se comportan las familias de acogida y los ucranianos acogidos? Hemos seguido, porque en esto me apoya Nati, o nos apoyamos mutuamente para este trabajo, sin el cual no sería posible. La gente española les ha acogido con los brazos abiertos. Pedimos poco. Me decía el otro día una señora en la estación que les ha dejado el chalet pequeñito que tenía. Ella tenía otra casa donde vivía. Dice, solo con llegar, que me den un beso o un abrazo o una sonrisa, no pido más. Y es verdad, y dan mucho, porque se comprometen a los alimentos, se comprometen a todo. Y eso, a la larga, que no van a ser 15 días, económicamente supone un dinero. Y la gente que hemos acogido de Ucrania, pues la mayoría gente excepcional, de verdad. La mayoría gente maja. Algunas pequeñas dificultades hemos tenido con algunos y les hemos hecho ver la realidad, porque no viven en Ucrania, están aquí, y entonces hay formas de actuar y de pensar y de vivir diferentes, y uno se tiene que amoldar, ¿no? ¿Cómo se han aclimatado los ucranianos a la cocina española? Y a las horas de levantarnos y a las horas de acostarnos. Muy bien. A lo bueno se acostumbra uno muy pronto. Cuando venían los niños bielorrusos, que les trajimos durante más de 12 años, pedían el jamón al poco tiempo, cuando les dábamos la merienda. Yo quiero jamón, yo quiero jamón, evidentemente. Y poco a poco ellos, vamos a intentar que tengan su independencia.
Los que viven en grupos familiares en una casa solos, pues ellos hacen la comida. Les damos los medios, pero ellos se lo hacen, que es bueno. Como también hay algunas familias ya, me sorprende, que ya tienen puestos de trabajo. Llevan 15 días y ya les han dado, es en una zona, la zona del Carracillo, que llamamos en Segovia, que tiene mucho trabajo por la horticultura, y algunos están ya trabajando. A pesar de las dificultades idiomáticas. Sí, a pesar de, pero en este campo pues son fábricas sencillas, es una cadena, no es tan difícil, no es tan... No exige una mano de obra muy especializada. Exacto. ¿Y los críos? ¿Y la escolarización de los críos? Los críos están todos escolarizados. ¿Cómo? Todos. Porque en el caso que he contado antes de mi familiar, ya está en clases online desde Ucrania, lo que también habla muy bien de Ucrania. Aquí los que han ido a pueblos pequeños pues lo tienen todo más fácil. Hasta los trámites legales ha sido más fácil en Segovia que en Madrid. Tengo que resaltar que la subdelegada del Gobierno en Segovia ha sido amabilísima con nosotros y nos ha facilitado todos los caminos para legalizarlos, como te decía antes, en 15 días a todos. Es verdad que tiene una sensibilidad especial. Es una mujer que tiene adoptados 3 niños. 3 niños, uno de Etiopía, otro de Colombia y el otro, ahora no recuerdo de dónde. Es decir, tiene una sensibilidad especial y nos la ha facilitado. Y una vez que tienen el NIE, la legalidad, es cuestión de ir a los colegios. En el Espinar, la directora del colegio se puso en contacto con nosotros para decir lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Bueno, pero, perdóname, ¿y la escolarización de los niños que no hablan absolutamente nada de castellano? Les ponen un profesor de apoyo. Un profesor... Y hay, bueno, ya me has dicho que hay 120.000 ucranianos que también se han prestado solidariamente con sus compatriotas. Exacto. La mayoría de los traductores que tenemos nosotros son gente ucraniana que deja su tiempo. Y no es que vivan así en la opulencia, pero deja su tiempo. Hay que echarles una mano económicamente. Bueno, hemos hablado del corto plazo, en el que la adrenalina del encuentro, la emoción de la solidaridad, lo suple todo. Todas las dificultades se vencen a base de afecto. Y ahora entramos en el medio plazo. Resulta que lo que pensábamos que iba a ser una semana o 2 semanas se están convirtiendo en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Recomendaciones para unos y para otros. Sí, eso va a ser un, iba a decir un problema, no. Eso va a ser algo a vencer, a solucionar, evidentemente, como en la vida. Yo creo que el obispo mío que me ordenó decía que la adolescencia es una etapa donde los jóvenes están como cabras, dicho así con cariño, pero que hay que pasar por esa crisis. Como era la juventud, es la única enfermedad que se cura con el tiempo, ¿no? Pues habrá momentos críticos de crisis para madurar, evidentemente. Y por eso nosotros nos hemos comprometido a estar cerca de ellos y a visitarles con mucha frecuencia, porque eso es básico. Eso es básico. ¿Se les ha puesto también apoyo psicológico? Sí, de todo tipo. Pero solo la presencia nuestra con un traductor para ver cómo están, para ver las situaciones que requieren una respuesta inmediata o los problemas que hay que enfrentarte a ellos y ver qué soluciones hay, eso les facilita. Claro, hay incertidumbre, pero también nostalgia de su casa, a la que jamás podrán volver, que será para siempre diferente. Encontrarán a sus familiares vivos, los encontrarán o no. Estoy convencido de que muchos se van a quedar aquí si encuentran... Esa era la siguiente pregunta. Estoy convencido. Los que tienen familia, lógicamente, van a buscar por todos los medios marcharse.
aunque se encuentren esa situación de la que tú hablas y que aparece en los medios, casas destruidas, economía arrasada y todo eso. Pero volviendo a los niños bielorrusos que yo traíamos, pues a los 2 meses y medio, cuando ya llegaba el día de la vuelta, estaban deseando marcharse, porque allí tenían a los suyos. Eso va a ser así. He dicho antes que vivimos en España momentos excepcionales de paz. Por vez primera en la historia de España estamos a pocos años de cumplir un siglo de paz ininterrumpida, lo que es inaudito, por otra parte, por Europa. Y lo que quiero es que nos hables de cuál es el impacto brutal de la guerra en Ucrania. Pero quiero que lo enfoques desde un punto de vista, bueno, la guerra allí, claro, no, allí vivían como aquí, en la paz absoluta, y de repente esa paz se ha quebrado por algo, como tú decías, en Europa en el siglo XXI, una guerra total. Estuvimos con mi hijo, con Nati, en Ucrania más de 10 días, en una familia. Yo viví una experiencia hermosísima de acogida. Conocí la realidad de Ucrania, la cultura, que es bien antigua y bien hermosa. Y ahora la guerra es algo inaudito, ¿no? Y yo creo que si queremos la paz, a pesar de que a todos nos sale este Putin si queremos la paz, tenemos que hablar no desde la ira, sino desde el amor. Los tambores de guerra tienen que seguir inquietándonos. Esta locura tiene que desaparecer, ¿no? No tiene que ser la primera noticia. Tú decías, en España, con todas nuestras cosas y con todas las autonomías y guerrillas. La guerra, alguien dijo muy alto, y yo creo que tenemos que decirlo todos, es inmoral, ilegal e injusta, en todos los sentidos. No puede ser. La palabra paz tenía que ser para nosotros tan importante como la palabra libertad. Si a un joven le quitas la libertad, se rebela. Pues así nos tendríamos que rebelar cuando existe la guerra. La palabra paz es tan necesaria como la palabra libertad. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que decir no a las fuerzas de la muerte y sí a la vida. Sí a la vida. Esto lo único que trae es muerte y desgracia para todos, ¿no? Porque si uno trabaja por la paz, trabaja por la vida. Es así de claro. Trabajamos por la vida. Y lo han dicho mucha gente y yo creo que es verdad. Y por eso Europa se moviliza un poco, debería mucho más. Está en juego el ser o no ser de la humanidad, Está en juego. Cuando la situación parece que hay alguna perspectiva de esperanza, cuando la situación era tan tremenda, hablábamos de la Tercera Guerra Mundial, como si fuera algo terrible, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos... ¿Por qué la guerra? El miedo nos hace mucho daño a todos. Alguien dijo que tenemos que salir de la casa del miedo y entrar en la casa del amor. En la casa del amor, tú lo sabes, en tu familia, en la mía, uno se desenvuelve con entera espontaneidad. El miedo es mal consejero para todos. El más grande militar de todos los tiempos dijo que solo hay algo más espantoso que un campo de batalla después de una batalla. Una batalla perdida, no, una batalla ganada. O sea que, y sobre todo que esta guerra es un movimiento por parte de Putin, una guerra estratégica, geopolítica, en la que al final pagan el pato los de siempre, los vulnerables. Pero realmente tenemos que concienciarnos de que una guerra geopolítica puede causar esta caudal terrible de muertes, desgracias, desplazamientos. Sí, el Papa Francisco, que yo creo que es uno de los pocos líderes mundiales que hoy tenemos, porque líderes políticos no estamos en la época de grandes líderes políticos, por desgracia no. El Papa dice que hemos perdido la senda de la paz.
que hemos olvidado las tragedias del pasado. Te hablaba de cómo en Corrillos hablaba ahora de la Tercera Guerra Mundial, pero si tenemos a las puertas, hace 70 años, ¿cuánto? Que fue más ya, 60, 80 años. 45 o 50, 75 años 75 vamos a hacer. Años. Pero ¿cuántos millones de personas murieron, no? Y sobre todo, yo creo que estamos traicionando los sueños de la gente. Y yo he leído mucho sobre el tema de Europa y por dónde camina Europa. Y escuchaba a una persona decir, Europa ha perdido los sueños y sin sueños no se puede vivir. Tú que te ha gustado el alpinismo y te gusta el sueño de subir una montaña, de escalar, no por el purrito de nada, sino porque es que desde arriba se ven las cosas, se otea el horizonte mucho mayor y se ve con una perspectiva mucho más hermosa todo. No podemos permitir que los sueños desaparezcan de Europa. ¿Y no crees, Valentín, que hay también, y paralelamente a todo lo que dices, una sensibilidad en el mundo, una maravillosa sensibilidad nueva en contra de la guerra, en contra del hambre? Hay una solidaridad que nos ha sorprendido a todos. Decía el padre Ángel, hay dos guerras, la de Putin y la de la solidaridad, y la vamos a ganar. Es evidente. El padre Ángel lo repite muchas veces y no es una cantinela, se lo cree. Tiene la suerte de que lo que dice lo ha vivido. Es verdad que la solidaridad, hablando de las familias acogedoras, es que nos ha sorprendido, es que el aluvión de gente deseando echar una mano es ingente, como nunca. Ya ahí digo con el padre Ángel, como nunca. Pero, por otro lado, existe esa dejadez, esa indiferencia, yo paso de estos temas que no podemos permitir porque nos haría mucho daño. No todo el mundo tiene que estar en la onda de la solidaridad, pero sí que la onda de la solidaridad tiene que calar en todo el mundo. ¿Cuál es tu pronóstico para la guerra? Ojo, no digo tu deseo, digo tu pronóstico. Todavía sigo creyendo en el ser humano. Estamos en víspera de la Semana Santa. Jesús muere en la cruz y desde la cruz sigue creyendo en el ser humano. Yo creo en el ser humano. Y creyendo en el ser humano creo que habrá gente con la suficiente lucidez para que esto pare lo antes posible y para que se abran caminos de esperanza. Este mundo es un jardín, dice el Papa. Hagamos de este mundo un verdadero jardín, no un estercolero. Bueno, creo que hemos tocado el tema de los refugiados, el lado humano, un lado terrible, porque afecta, como siempre, a los vulnerables. Los niños, me emocionaba ver a un crío con una mochila rosa y con su muñeco en la mano, ajeno al frío, a la nieve, a la tragedia de su madre que le llevaba de la mano e iba feliz viviendo una aventura. Tenemos la obligación, tenemos que ser solidarios. No es cuestión de tratar bien o mal, es que la exigencia ética de nuestra propia existencia nos obliga a ellos, nos estamos traicionando a todos. Pero también estoy de acuerdo en algo que has dicho, que hay que tratarlo no desde la ira, desde la comprensión, desde la bondad, desde el perdón. Es la forma que todos entendamos, unos y otros, todo lo que ocurre. Valentín, muchísimas gracias de corazón. Gracias a Decirte que esta es tu casa es una obviedad, ya lo sabes. Es nuestra casa. Y a todos vosotros os damos las gracias por vuestra atención. Otro encuentro de los encuentros de San Antón, de la mano del Padre Ángel, de la mano de Mensajeros de la Paz, encuentros en esta iglesia, no de puertas abiertas, en esta iglesia sin puertas para todos, para compartir, para convivir. Muchas gracias por vuestra atención y os convocamos a la misma hora, en el mismo lugar y con el mismo afecto de siempre. Buenas tardes.